¿Cómo están? Buenas noches. Me alegra ver que muchas personas están desde el principio de la conferencia y pues significa que estamos haciendo algo bien. Y pues a las personas que recién se acaban de unir, pues bienvenidos. Pues, ¿qué les puedo decir? Ahorita quiero hacer una petición especial. Cualquier duda que ustedes tengan sobre los temas que vamos a tratar de aquí, pues que se le haga al final de la conferencia y pues quisiera que sea de forma directa. ¿Qué quiero decir con esto? Que prendan sus micrófonos o si es posible sus cámaras porque quiero conocerlos, porque el camino de la vida es muy corto y me gustaría ir acompañados principalmente por ustedes que están interesados en este tema. Bueno, sin más que decir, continuamos. Vamos a hacer el cultivo de setas o hongos, como se le conoce. Es el ostra blanco. El nombre científico es Pleurotus ostreatus. Y el nombre común popular que se le conoce, como ya dije, ostra blanco en Ecuador y en otros países, sé que en Colombia y en países del Caribe se les conoce como orellanas. Bueno, primero para entender este mini curso que se va a dar, necesitamos tener, tener los conocimientos básicos de qué es un hongo. Nosotros lo conocemos al hongo como el que está en la imagen, pero como el que está aquí. Pero no es el hongo en sí. El hongo formador se encuentra debajo, aquí, en el micelio. Ese es más grande y más importante. La seta o sombrero que se le conoce solo es una parte fundamental, que significa que su función principal que broten las esporas y que les envíe el ambiente para poder reproducirse. Es un órgano reproductor, nada más. Pero el hongo esencial es abajo y tenemos que, para cultivarlo, tenemos que cuidar el micelio, que si hacemos una metáfora con las plantas, sería como si fueran la raíz del hongo. Pero debemos cuidar eso y de ahí tendremos una buena cosecha de setas. Desde ahora en adelante, los términos que vamos a utilizar es seta para lo de arriba, para el sombrerito, y micelio para lo de abajo que se encuentra. Primero tenemos que entender que los hongos no son plantas. Es algo muy común que las personas se dedican a compararles hongos con plantas. No tiene nada que ver. Es un reino completamente aparte. Los hongos son descomponedores y se alimentan de sustancias en descomposición. Y tenemos tres tipos de hongos. Los primarios, lignina y celulosa, se comen lo que sea, acidín, bagazo, todo que recién acaba de salir del ambiente. Pues en este caso tenemos al ostra blanco y es muy importante porque son los más fáciles de cultivar. Los secundarios tenemos la materia semidescompuesta para cultivar estos o se encuentra en el ambiente en materia semicompostada. En este caso de los secundarios tenemos al famosísimo champiñón que todo el mundo conoce. Es un proceso un poco diferente a este, así que no vale compararlo. Desde ahorita les puedo decir eso. Y el terciario crece ya en suelos que ya han sido fuertemente mineralizados, suelos ya completamente formados. Tenemos el Z ostra, las generalidades continúan. Crece en superficies de troncones y troncos de madera blanda como chopo, la haya o el sauce, entre otros. Miles de varios aquí en Ecuador, en la sierra, se ha encontrado incluso en los árboles de pino. Es muy importante también se ha encontrado ahí. La seta ostra o Pleurotus ostreatus es la variedad de seta comestible más fácil de cultivar, como acabé de decir, con muy buenas propiedades culinarias y medicinales. ¿Cuáles son estas propiedades culinarias y medicinales? Pues tiene la misma, un kilo de hongo ostra tiene la misma cantidad de proteínas que un kilo de carne. Otra, aumentan tu sistema inmunológico y además son muy sabrosos. La verdad, personalmente me gusta. Con frecuencia presentan un aroma a anís debido al denso aldehído que se encuentra. Eso es muy importante. Recuérdenlo porque para el futuro vamos a utilizar el olor que tiene anís. Es muy importante. Pues aquí vamos a tratar los 6 fases de cultivo que se obtienen, que es la obtención del micelio, preparación del sustrato, la inoculación, la incubación, la fructificación y la recolección. Para obtención de la semilla y el micelio. Pues en esta parte vamos a ir rápido porque mi compañero ya dio la parte de laboratorio, pero vamos a ver las generalidades. ¿Cómo se hace? Sabemos que las esporas son microscópicas, no podemos manejarlas. Entonces, como sabemos que la seta es el que contiene a las esporas, pues tomamos un pequeño fragmento de seta y lo inoculamos en un agar. ¿Qué material se ocupa? Pues obviamente la placa Petri y el agar más ocupado para este tipo de hongos es el agar maltosa.
Y de forma casera también lo podemos hacer, pero teniendo las debidas requerimientos del caso. ¿Cómo lo podemos hacer de forma casera? Pues lo hacemos con peróxido y cartón y un recipiente. ¿Qué funciones cumplen eso? El recipiente hermético cumple como de caja Petri. El peróxido ayuda a la germinación de la espora y el cartón ayuda como alimento y mantiene la humedad necesaria. Bueno, chicos, tenemos el desarrollo del micelio, pequeñas imágenes de cómo se va desarrollando conforme va pasando el tiempo. La inoculación del micelio. ¿Cómo se hace la inoculación del micelio? Pues tomamos la caja Petri completamente colonizada y la enviamos hacia la cantidad de trigo que se puede realizar. Pues como podemos ver en la imagen, este es a una semana, a 5 días, 10 días, 15 días, 5 días, como ves no hay crecimiento. El segundo, que es a 10 días, 15 días, 20 días, ya está completamente poblado. ¿Por qué esto es importante? Porque tú cuando vas a iniciar esto, no de forma comercial o de forma casera, necesitas tener que sea de buena calidad la semilla, que no esté contaminada. ¿Cómo saber eso? Por el color. Debe ser completamente blanco, no debe ser gris, no debe ser amarillo, y por el olor. Porque, ejemplo, hay otros hongos que igual tienen el micelio de color blanco, entonces podría confundir, pero el olor es característico a anís, el olor del Pleurotus. Entonces, ese olor fuerte a anís nunca va a faltar. Bueno, para confirmarles que también, o sea, no solo es necesario utilizar el trigo. ¿Por qué se utiliza el trigo? Pues el trigo se utiliza porque nos da practicidad, facilidad y estética. ¿Qué puedo decirles? Mi compañero le preguntaron si se utiliza el arroz. Sí se utiliza, pero el arroz con cáscara es muy duro y el hongo le cuesta colonizarlo. Al micelio le cuesta colonizarlo, y si lo haces sin cáscara en el momento de la esterilización, si lo haces térmicamente, se cocina y al momento de mezclarlo se comienza a hacerse una masa. Eso es malo del arroz. Y además, como es de color blanco, tú no sabes si el Pleurotus está o no está colonizando. También se le hace con maíz, pero el maíz es muy grande y como que no te rinde al momento de sembrar en el sustrato. También por eso no se hace con el maíz. O sea, se puede hacer, sí, pero no se hace por esas razones. La cebada también es muy parecida al trigo, si nos ayuda. Sorgo, un montón contar que sea un cereal, te sirve para inocular las semillas. Tenemos la preparación del sustrato. Pues sabemos que este es un descomponedor primario, lo que acabé de decir antes. Entonces crece sobre cualquier cosa recién salida. Ejemplo, acerín, bagazo, restos de trigo, de avena, que sería paja de trigo, paja de avena, hojarasca que tú recoges en tu campo, no sé qué siembras, puede ser cacao, nacen todo. He probado con varios sustratos la eficiencia biológica. ¿Qué es la eficiencia biológica? Es la cantidad de hongo fresco que te da por la cantidad de sustrato utilizado. Y honestamente, varios estudios corroboran mis resultados, que la paja de cualquier cereal es la principal, es el campeón, es el número 1 para sembrar. ¿Por qué? Tenemos una eficiencia del 70%. ¿Qué quiero decir con eso? Que con 1 kilogramo de sustrato sembrado podemos alcanzar 700 gramos de hongo fresco. Después le sigue la hojarasca y no es muy recomendable, lo hice con tusa de maíz, no es muy recomendable, su eficiencia es muy baja, 30 lo máximo. Bueno, tenemos la preparación del sustrato. ¿Cómo preparar el sustrato? Pues en este momento les voy a enseñar a enriquecer un sustrato. Lo enriquecemos. ¿Por qué lo enriquecemos? Pues el nitrógeno es el alimento, el nutriente limitante. No sé, se me fue la palabra. El nutriente limitante. ¿Por qué? Porque al final de una producción te va a sobrar carbono, pero te va a faltar nitrógeno. Entonces, en ese momento podemos añadirle nitrógeno. ¿Cómo lo añadimos? Con salvado de trigo. ¿Qué es el salvado de trigo, dirán ustedes? El salvado de trigo es lo que se le conoce aquí en Ecuador como semita o afrecho, que es para el chancho. No es muy costoso y es muy bueno. ¿En qué proporciones lo vamos a mezclar? En un 80% del sustrato que tú elijas, sea paja, sea serín, sea hojarasca, lo que tú quieras. Y lo mezclamos 20% del salvado de trigo y el 1% de cal.
Pues ahí sí te tocaría hacer los cálculos dependiendo de la cantidad de sustrato que tú quieras preparar. Si quieres preparar 10 kilogramos, obviamente 8 deben ser de sustrato, 20 deben ser de sarro de trigo y el 1% que sería 100 gramos sería de cal. ¿Por qué la cal? La cal nos provee de calcio necesario para el crecimiento del hongo. ¿Qué pasa si yo no quiero hacer este enriquecimiento? Pues nada, tú puedes sembrarle directamente en el sustrato. No es malo, te va a crecer. Te va a crecer el hongo, pero no te va a producir como si tú enriquecieras el sustrato. O sea, si quieres coger el sustrato solo, así como tú sacas de donde, o sea, de donde tengas el terreno, del acetradero, si sacas acerrín, pues te va a crecer. No es necesario hacer el enriquecimiento, pero para tener mayor producción, si quieres hacerlo comercial, te recomiendo hacerlo de esta manera. Pues, ¿cómo se prepara el sustrato? Pues primero, tenemos ya el sustrato antes mezclado, tenemos que humedecerlo de 8 a 24 horas. ¿Por qué hacerlo eso? Al momento de la esterilización, siempre, bueno, en mi caso lo hago de forma térmica, pero muchas endoesporas de otros hongos competidores pueden estar presentes en el sustrato y esas endoesporas son muy resistentes al térmico. Alcanzan hasta 120 grados de temperatura y tú, si no tienes un laboratorio, tú no vas a alcanzar esa temperatura para poder eliminar esas esporas. Entonces, lo recomendable es humedecer esa cantidad de tiempo y en esa cantidad de tiempo esas esporas germinan. Al momento de germinar, su estructura se rompe y con el tratamiento térmico tú puedes eliminar esas esporas competidoras. Bueno, segundo nos toca la esterilización o pasteurización. ¿Cómo se hace eso? Pues como le recomiendo, es el tratamiento térmico, lo más fácil, no es necesario tener un laboratorio, no es necesario tener nada especial. Lo único necesario es una olla como la que tenemos aquí en el gráfico. ¿Cómo se llaman estas ollas? Se llaman ollas tamaleras. Exactamente, se me fue. Ollas tamaleras. Estas nos sirven, ¿por qué? Porque tienen un asiento falso. Saben muy bien cómo funcionan. En la parte de abajo va el agua y mediante vapor se va cocinando los tamales, los quibolitos, las humas, lo que ustedes quieran cocinar. Pero en este caso, en vez de cocinar, tú vas a esterilizar. Pero ¿cómo hacerlo? Lo tienes que hacer durante 2 horas y mantenerla 80 grados más o menos. No puedes tener un termómetro siempre, pero pues ¿cómo hacerlo? En el momento que tú prendas, te recomiendo un fuego medio. El fuego medio calentará completamente rápido todo el sustrato hasta que el vapor salga a la parte de arriba. Aquí, en la parte de arriba, como está la imagen, tienes que poner la mano. Y si está caliente, o sea, no puedes aguantar ni 1, 2, 3 contando, entonces ya está a 80 grados. Lo bajas en ese momento te pones a contar 2 horas y bajas la temperatura. Pero siempre tienes que estar atento. Siempre, siempre muy atento porque puede bajarse mucho la temperatura y la parte de arriba no esterilizarse o puede elevarse mucho la temperatura. Entonces, estar atento, tocando, siempre midiendo en la parte de acá arriba. Es muy importante esto. Todos esos tratamientos de humedecer, de esterilizar, pues proveen al sustrato de la humedad necesaria, la humedad que necesita para sembrar. O sea, tú no vas a añadir agua. Desde aquí ya no vas a añadirle agua hasta los siguientes procesos. O sea, ya tienes la humedad necesaria. Ahora vamos la siembra. Como dije, tenemos las semillas que ya aprendimos a sacar antes y tenemos el sustrato que ya tenemos preparado. Es muy recomendable hacerlo en un lugar completamente estéril, que no tenga, o sea, que puedas tú limpiarlo con alcohol o con cloro. Yo recomiendo el cloro, la verdad, porque por esta pandemia el alcohol está realmente caro, el alcohol para esterilizar está muy caro y pues recomiendo una disolución de cloro para esterilizar el lugar donde vas a trabajar. Puede ser en el mesón de tu cocina, bien limpiada porque es de baldosa, o si no tienes, puedes utilizar plástico y esterilizar el plástico, tus manos. Si es posible ponerte guantes y esterilizarlos, bien. Y si no, pues lávatelos muy bien y esterilízate con la misma solución que esterilizaste el lugar, esteriliza tus manos. Muy importantes. Muy importante, uñas cortadas, si van a ser con mano así, uñas bien cortadas, que no haya una posible contaminación, chicos. La consistencia para mezclar la siembra consiste en mezclar el micelio con la paja. O sea, mezclar los granos de trigo con la paja. Por eso no es recomendable hacer con maíz porque son muy grandes y abarcan mucho espacio. En cambio, el trigo es más pequeñito y está rodeado de sustrato, digo, de micelio. Y pues abarca mucho más espacio, mucha más cantidad, te rinde mejor la semilla. Es por eso que es mejor utilizar trigo para sacar la semilla. Entonces, consiste en mezclar en qué proporción, del 1 al 5% del peso húmedo. ¿Cómo saber yo si pongo el 1 o el 5%? ¿O qué me refiero con el 1 y el 5%? En 1 kilogramo de sustrato,
si los cálculos no me fallan, tú tienes que poner de 10 a 50 gramos, escuchen bien, gramos de semilla. ¿A qué debo poner 10 o 50? Pues depende. Si es que tu semilla está completamente colonizada, o sea, tú ves completamente blanco, no ves el grano, y pues ahí puedes utilizarle solo 10 gramos. Pero en cambio, si tú todavía puedes divisar algo la cáscara del trigo, entonces ahí utiliza un poco más. Y el trigo apenas tiene puntos blancos, la verdad, esa semilla no es utilizable, pero si quieres utilizarlo, aumenta la cantidad de la semilla. Esa es mi recomendación, pues dependería de su criterio. Pues, ¿cómo lo hacemos si no tengo una balanza de gramos? Siempre me preguntan eso. Pues, recomendable. De kilogramos, obviamente, sí has de tener, porque son cosas de tienda, o sea, sí hay de esa cantidad, pero para pesarte gramos es muy difícil tener, son caros. Y pues, es recomendable un puño. Un puño es más o menos 10 gramos de semilla. Coges un puño y mezclas por un kilogramo de paja, o de sustrato que tengas. Esa es la forma que yo utilizo, lo hago de manera empírica y me ha funcionado, chicos. Bueno, tenemos, sí, lo siguiente que vamos a hacer con el sustrato sembrado. Verán, chicos, esto es muy importante, esa es la parte más importante. Igual, con todo este proceso debe ser completamente estéril. Debemos, como vemos en la imagen aquí y acá, poner ya el sustrato sembrado, colocarlo en bolsas. ¿Por qué en bolsas? Porque la bolsa nos ayuda a aislar el sustrato que ya está con el micelio ¿cómo te digo? Del exterior, y no habrá posibles contaminaciones en un futuro. ¿Qué pasa si no lo hago con bolsa? El sustrato, si es que no se contamina, se va a secar mucho y vas a tener que estarle regando agua cada rato. Y la eficiencia no es tan buena. La verdad, es recomendable hacerlo con funda blanca. Con funda transparente. ¿Por qué con funda transparente? También me saben preguntar. Pues puedes utilizar cualquier funda, las negras que traes de la tienda, las de colores, o sea, si quieres reciclar, utilízalas. Pero en el momento de saber si el sustrato está listo para cosechar, el sustrato está listo para la fructificación, si el sustrato está, si el sustrato está bien, si el sustrato no está contaminado, pues tienes que abrir, y eso es un riesgo biológico que se va a contaminar. En cambio, con transparentes te ahorras eso y tú ves directamente si es que hay o no hay contaminación, o si es que ya está listo, está completamente colonizado y ya está listo para la producción. Por eso es recomendable la transparente. Listo. Otra cosa, no tienen que ser tan pesadas, de 1 a 5 kilogramos se recomienda. ¿Por qué? Porque el transporte, si lo hacemos en el mismo lugar de la incubación, genial, pero si lo hacemos en otra parte para transportar, va a ser muy, muy, muy difícil. Y otra cosa, no deben ser muy grandes, porque ustedes saben que si amontonamos, en este caso, pues podríamos decirle basura, que es esto, o sea, desechos, paja o cualquier cosa se amontona, saben que comienza a generar calor y comienza un sistema de composteo, lo cual no queremos, porque ese sistema de composteo va a matar al micelio que acabamos de sembrar y no vamos a producir nada. Por eso es que es recomendable inferior a 40 a 50 centímetros. Manteniendo un diámetro de ese tamaño, pues estamos seguros que que no se va a producir calor, no va a producir composteo en ese momento. La incubación, los bloques que acabaste de hacer en la siembra, los llevas a un lugar oscuro, completamente oscuro. Es necesario que sea oscuro para que comience la colonización del micelio de todo el sustrato. Debe mantenerse de 18 a 22 grados y mantener una humedad relativa del 60%. Y si no se tiene, pues se puede utilizar, o sea, puedes utilizar como son las bombas de fumigar para aumentar la humedad si no tienes tanta humedad, si es muy seco el lugar. Pues nada, una vez que se colonizan los bloques, ¿cómo sabemos que se colonizan los bloques? Antes de eso, perdón, me pasé. ¿Qué pasa si no tengo un cuarto oscuro? Pues podemos utilizar la metodología que encontramos aquí abajo. Miren, chicos, esta es la metodología de acá abajo. Aquí utilizan bolsas de basura alrededor de cada bolsa transparente. Es una metodología muy buena porque está dando oscuridad, la oscuridad que necesita el micelio. Y es muy fácil de hacerla. Listo. ¿Cómo saber que está colonizado el hongo? Pues, ¿cuánto se demora? Se demora de 20 a 25 días, dependiendo del lugar que estés, dependiendo si le das o no le das las condiciones que necesita el hongo.
Si no hay variación de temperatura, eso se demora. ¿Cómo saber que está colonizado? El hongo debe estar completamente, el bloque debe estar completamente blanco. Ese es el momento de pasarle al lugar de fructificación, que es el más bonito, el más hermoso para ver, que lo vamos a ver enseguida. Bueno, vamos a hacer un apartado para hablar de plagas e infecciones que se pueden dar. Bueno, cuando tú ves, para referirse plagas se da por insectos, puede ser el mosco de la fruta, sabe aparecer bastante en el hongo, también sabe aparecer babosas, he visto en el momento de la fructificación, como se ve acá, se ha visto babosas, que están comiéndose el honguito, la seta que les dije, y las infecciones o enfermedades se dan por bacterias u otros hongos debido a la mala esterilización del sustrato. Eso se da en el micelio. ¿Cómo saberlo? El micelio comienza a cambiar de color, a presentar colores amarillos, colores grises, colores negros. Significa que ya está contaminado. ¿Qué puedes hacer? Si la infección es muy pequeña, son puntuales, a pequeños puntos, puedes abrir con completamente estéril el lugar donde vayas a abrir la funda. Tienes que abrir la funda, puedes utilizar vinagre para matar esos puntitos. Es muy fácil. O si ya está demasiado contaminado, como vemos en la figura 2, pues es mejor retirarlo para que no contamine a los demás sustratos. Es mejor retirarlo del lugar de incubación. Esto principalmente se da en el momento de la incubación, porque si acabó la incubación y no viste ningún peligro, en el momento de la fructificación es muy difícil que se te contamine el micelio. Tenemos la fructificación. Chicos, llegamos al momento de comienzan a fructificar. Esto se da no en el mismo cuarto. Ojo, no se da en el mismo cuarto de incubación. Para la fructificación necesitamos temperaturas más frescas de 11 a 14 grados, una humedad mucho mayor. Necesitamos regarle más seguido a nuestro hongo. Diario si es posible. Si estás en un lugar muy seco, diario. Si estás en un lugar que es húmedo, que si llueve, pues no lo hagas, hazlo pasando un día. ¿Por qué? Porque el agua necesita para que produzcan las setas. Y puedes, al momento, tiene que tener una luz indirecta. ¿Cómo sería decirte que esté en la sombrita? Así para decirte coloquialmente en la sombrita. O sea, no estar directamente al sol. Recalco, los hongos no son plantas, no necesitan luz, no son fotosintéticos. No lo saquen directamente a la luz porque van a terminar matando al micelio y el micelio va a morir, o sea, va a acabar su producción. Entonces deben ponerle la sombrita. Y pues una de las formas para incentivar la fructificación es el momento de coger no tengo un ejemplo por aquí, coger el micelio, tienen que apachurarlo un poco, no mucho, o sea, tampoco van a exagerar. ¿Y qué hacemos con eso? Pues con eso damos un estrés al micelio y con eso comienzan a fructificar. Pero ¿qué pasa? La bolsa está cerrada, usted se debe preguntar, la bolsa está cerrada, ¿cómo hacemos? Pues hay dos metodologías. He ocupado las dos y es muy interesante. Podemos hacer un rasgado, o sea, coger una navaja, esterilizarla muy bien y hacer líneas, rasgarle completamente de arriba abajo, de arriba abajo, de arriba abajo. O hacerle simplemente agujeros. En la metodología de agujeros es muy importante solo hacer cierta cantidad de agujeros, pues por cada kilogramo debería hacerse un solo agujero. Si tu bolsa es de un solo kilogramo de sustrato, pues hazle solo un agujero. Si es de 5 kilogramos, que es lo máximo que yo recomiendo, hazle 5 agujeros. Por cada agujero va a salir los micelios. Los micelios, digo, las setas. Discúlpenme, las setas. Bueno, chicos, ¿qué pasa si la temperatura varía mucho y no mantenemos? O si es que existe mucha concentración de carbono, de dióxido de carbono, no hay una buena ventilación, o si no hay luz, pues los hongos salen mal formados, como podemos ver en esta imagen. Estos no son hongos, bueno, son mal formados. Quería poner la imagen para que se den cuenta que están mal formados, no son hongos. Bueno, se pueden comer, sí, pero la producción máxima no se alcanzó, la verdad. Entonces, es recomendable mantener esas condiciones, es muy recomendable hacer eso. Bueno, en el video van a ver cómo es el crecimiento del hongo. Pero, ¿cuánto se demora desde que aparecen los primeros botones? Los primeros se demoran de 1 a 3 semanas en cosechar. ¿Por qué se demoran tanto? O sea, ¿por qué a veces 1 semana y por qué a veces 3? Dependiendo de las condiciones que tú le des. Si tú le das las mejores condiciones, te va a dar a la semana. Pero si le das si das pésimas condiciones, te va a dar a la tercera semana porque ya por esfuerzo del hongo.
y no es la única producción que tienes. Después de cosechar estos, tú puedes cosechar tres veces, porque el hongo ya se, digamos, la energía que tenía el sustrato se acaba. Digamos que tú tienes un sustrato súper bueno, te puede dar la cuarta, sí, pero no es recomendable. A partir de la tercera comienza como un proceso de descomposición, se podría decir, porque comienza a traer el micelio, el sustrato que tenías de la bolsa, comienza a traer muchas moscas, muchas moscas. Y esas moscas traen infecciones para los nuevos sustratos que están comenzando recién la fructificación y no es muy recomendable. No es muy recomendable esperarte la cuarta. Y si es que te da, porque es muy difícil que te dé. Si tu sustrato es súpermente malo, digamos, hecho con una eficiencia biológica del 30, del 40%, a veces te da solo dos producciones. Tienes que darte cuenta que el hongo deja de producir ya cuando ya no aparecen botones que puedan hacer. Entonces, es recomendable quitarlo del lugar de fructificación. Bueno, continuemos. La cosecha. ¿Cómo saber que está listo para la cosecha? Tenemos aquí la primera X. Espérense un ratito, que se me perdió mi mouse. Ouch. Un ratito. Chicos, ya estamos. Listo. Aquí ya estamos, chicos. ¿Cómo saber? Aquí el hongo está muy pequeño. Podemos ver por estas curvas. Mira, está muy cerrado. Los sombreritos están muy hacia adentro. Pues, si tú los cosechas aquí, pues, y lo comes, pues no te hace mal. No es veneno. Puedes comértelo, no hay problema. Pero no te va a dar la cantidad de hongo que te va a dar si te esperas el momento correcto de la cosecha. Aquí tenemos el momento correcto. Miren, chicos, está más abierto el hongo, tiene mayor consistencia, un color más, o sea, más blanco, en este caso de los otros blancos. Y pues eso se podría decir. ¿Por qué? Y qué pasa si lo dejamos digamos, que se aplane más, pasar el tiempo? Pues el hongo va a comenzar a ser así. Y pues tampoco, o sea, si te lo comes no es veneno, puedes comértelo, pero no va a tener los mismos nutrientes que en este. ¿Por qué no va a tener los mismos nutrientes? Como dije, la seta, su función biológica en la naturaleza es soltar las esporas. Entonces, va a soltar las esporas y toda esa energía que podías tú alimentarte se va a ir a las esporas, entonces no va a ser tan nutritivo como comer el ají. Así que chicos, esas son las recomendaciones de mi parte. Y listo, nada más agradecer a Valhalla, que ha sido que nos ha dado los medios visuales de aquí, y pues nada más, estamos ubicados en el lugar, y pues la pequeña cuña, chicos. Y nada más, si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues pueden hacer la partida de aquí. Pues chicos, les escucho. Que dice, ¿algún tip para mantener la sala en 18 grados si vivimos en un clima frío? Mantener en clima frío, verás. Yo me manejo aquí en Riobamba, que es parte de Ecuador, que nos mantenemos a una temperatura de 11, 18, y la verdad es muy difícil en la incubación. Lo que utilizamos nosotros es un invernadero, o sea, un invernadero para mantener la temperatura, porque en los momentos de que se hace un sol, sí se eleva hasta 25, 30 grados, y en la noche baja, obviamente, en la madrugada. Y pues con un invernadero tú mantienes esa temperatura, baja hasta los 18, 15 grados, pero no es tan perjudicial para el hongo. Se puede resistir horas de esa temperatura. Pero ya si baja más de esa temperatura, pues ahí sí el hongo va a demorarse más. Te va a producir, pero se va a demorar más. La verdad sí, el hongo ostra blanco es muy resistente a la temperatura. Ya, la siguiente pregunta. Dice, al momento de humedecer la seta, ¿se tiene que esterilizar el agua? Humedecer la seta. A ver, ¿en qué parte? En el momento del sustrato debe ser. No, agua normal porque estás antes de la esterilización. Entonces, no importa que tenga o que tenga alguna cosa el agua. Después va a venir la esterilización térmica. Entonces, es ahí cuando tú vas a esterilizar todo. ¿Sabes? El agua puede ser, y es recomendable que sea agua de lluvia o agua, ¿cómo sería? Guardada, agua reposada, como le dice. Porque el agua potable tiene cloro, tiene algunos coagulantes que no es muy recomendable que se peguen al sustrato, chicos. El Ya. primer corte de la seta, ¿se puede realizar un segundo corte de la misma? Como dije, o sea, eso creo que estábamos hablando de la cosecha. Como dije, hay 3 oleadas de cosecha, 3 oleadas.
es como digamos un término, o sea, cosechas la primera vez, dejas un tiempo y vuelven a aparecer botones, a veces en el mismo agujero que hiciste de la bolsa o a veces en otro. Y comienzan otra vez la misma producción, chicos. Así que son 3 oleadas y como les dije, recomendable dejarla hasta la tercera. Si es que se te va a dar la cuarta, mejor no lo hagas. Mándale a composteo tu sustrato porque eso atrae moscos. Comienza ya un sistema de descomposición y si tienes una producción en masa, ya tienes otros recién comenzando a fructificar, te van a contaminar, te van a traer insectos. Y otra cosa, siempre me preguntan el problema de insectos. Dicen, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué hago con los insectos? ¿Pongo insecticida? Pues no. El hongo Pleurotus es buen descontaminador, absorbe todo xenobiótico, todo fungicida, todo pesticida, todo hidrocarburo y lo encapsula, ¿en dónde creen? En la seta. Entonces tú vas a estar comiendo o vas a estar vendiendo una seta contaminada. Entonces no es recomendable utilizar insecticidas para controlar los moscos. Lo que es recomendable utilizar es las plantas de ruda de forma natural, porque es la única forma que tienes, y mantener estéril todo el lugar y no atraes moscas. Pues, ¿sigue? ¿Hay alguna otra pregunta? Perdón. La siguiente pregunta, Cristian, una consulta, ¿qué sucede si al momento de la incubación se remueven las fundas? En el momento de la incubación, sí, se rompen las fundas. Pues, si tienes un buen lugar donde no hay muchas bacterias, no hay muchos insectos, o sea, le mantienes estéril la incubación, pues te quedaría solo observar. Solo observar si es que comienza a contaminarse, si no, no. Y si es que es posible, cámbiala de funda. Ponle en otra funda del mismo tamaño. Llámalo. O sea, no le vería complicado. Si se comienza a contaminar, quítale. Y si no, pues sigues manteniendo el mismo sistema. Doble funda no tiene nada que ver con el sustrato. Chicos, ¿alguna otra pregunta? Oscar Silva, al momento de soltar las esporas ¿se podrá recolectar las esporas para convertirlas en micorrizas? Sí, es muy importante eso en micelio, mi pana. Pues lo he intentado, la verdad, he sacado antes de que elimine las esporas, le he puesto en papel y la verdad no me ha funcionado. Por eso es muy recomendable hacer lo que hice al principio, cortar un pedazo de la seta, un pedacito, y esa insertarla en una placa Petri para que nazca. Y ahí comienza a nacer el micelio, que puebla totalmente otra vez. Esa es la forma más recomendable hacerlo, porque es muy difícil manejar las esporas, son microscópicas. Okay. Pues a todos. ¿Puedo usar como sustrato el quicuyo de campo? Sí, el quicuyo, si tú lo tienes, o sea, si está recién cortado el césped de tu patio, déjalo que se seque. Muy recomendable. El quicuyo fresco tiene mucha humedad. Déjalo que se seque y puedes hacer el mismo proceso que acabamos de ver. El quicuyo también es. La eficiencia energética del quicuyo debe ser muy cerca a la hojarasca. Te recomendaría que por cada kilogramo de quicuyo te va a salir medio kilogramo de, más o menos, si es que le enriqueces muy bien y lo manejas muy bien, te va a salir medio kilogramo más o menos de hongo fresco. Eso te podría decir. Kevin Danilo, ¿en dónde compras para cultivar? Bueno, en varios lugares, bueno, aquí en Ecuador tenemos varias empresas que te dan el micelio, te venden hongos, o sea, ya el cosechado. Pues Intihuasi te vendes, muy bueno. Intihuasi es un poco caro, la verdad, pero es seguro. Tenemos Iquian, que es igual, son 2 en Quito. No conozco a nadie más, son colegas, les conozco. Valhalla te podría enviar, pero actualmente no tenemos o sea, stock. Aún no tenemos stock requerido. Recién estamos empezando, chicos. Ya. ¿Cuál es la temperatura máxima permisible para que se pueda reproducir la seta? Nos pregunta Rubén González Rodríguez. La máxima.
Yo te sabría decir que no lo he probado, pero el micelio aguanta 25 grados. Yo te digo que para producirse la seta también se debe aguantar esa temperatura. Pero si es que tú estás en un clima cálido y quieres bajar la temperatura, pues haz un cuarto casi completamente oscuro y dale luz artificial. Con eso no le das calor, o sea, con un foco LED. Y con eso no le das el sol, entonces la temperatura obviamente se va a bajar. Esa es mi recomendación para que puedas producir en un clima cálido. La misma persona, en el sustrato, ya en producción, ¿se puede utilizar como medio de reproducción para reproducir nuevamente en el sustrato? El micelio estás hablando. Sí se puede, pero, ¿cómo te digo? No todos te van a germinar. O sea, si coges el sustrato, lo cortas en pedacitos y lo pones de otra vez en otro sustrato recién esterilizado para que vuelva a crecer, unos sí te van a salir, otros no te van a salir. Y si es que por mala suerte te llega una plaga, te va a contaminar toditos los que hiciste porque estamos hablando del mismo individuo. Estás solo como clonando, estás solo clonando el mismo micelio, el mismo individuo, el mismo código genético. Entonces, va a ser todas tus bolsitas de sustrato van a ser susceptibles a la misma plaga. En cambio, lo que no pasa si haces todo el proceso con la espora ya es la semilla, tiene otro cuerpo genético, entonces unos se pueden infectar, otros no, porque son diferentes individuos con diferente código genético. Variabilidad genética. Ya. Cristian Centeno, ¿qué se necesita para conservar el hongo ya una vez cosechado? Ya una vez cosechado, es muy recomendable mantenerlo en refrigeración. En refrigeración, ¿qué grados te podría decir? De 5 grados para abajo. Y si quieres congelarlo, lo congelas, pero cuando lo vayas a consumir descongelado, o sea, una sola vez te sirve descongelarlo, porque después ya se daña, no tiene conservantes, entonces sí te aguanta congelado, pero volverlo a descongelar no es tan recomendable. O sea, descongelarlo y vuelta a volver a congelar, eso no es recomendable. Descongelarlo y comerlo, sí. Enseguida, sí. Yeah. Creo que en el chat no tenemos más preguntas. Si alguien deseara tal vez hacerla directamente, los invitamos a prender sus micrófonos y poder realizarla. Bueno, quería hacer una consulta. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, gracias. Cuando el hongo usted ya lo mete en la funda y le hacen los agujeros, no es necesario estarlo humedeciendo hasta que empiece la producción de la seta. Amigo René, un gusto saludarte. Sí, Gracias, no, igual. No es necesario, no es porque ya necesario. como dije antes, ya en el momento de humedecer el sustrato y el momento de esterilizar, que es igual con vapor de agua, el sustrato absorbe la cantidad necesaria de agua. A veces incluso tiene exceso de humedad y es muy recomendable estarlo chequeándole que debajo no se comiencen a crear bolsas de agua. Si comienza a hacer eso, es recomendable sacar esa cantidad de agua porque el agua sirve como refrigerante y baja la temperatura del sustrato. Por más que tengas una temperatura ambiental buena, si tienes exceso de agua, la temperatura se te va a bajar. Es mejor mantenerlo un poquito más seco de lo recomendable, porque mucho exceso de agua es baja de temperatura y no te va a comenzar a crecer el micelio. Pues nada más que te pueda recomendar, amigo René. Gracias. De Diego, ¿es posible conservar el micelio? Conservar el micelio. Como les expliqué antes de que podían ocupar el micelio para volver a sembrar, sí se puede sembrar, pero no todos van a inocular en nuevo sustrato. Como les digo, o sea, tú puedes hacerle pedacitos, volver a sembrar en un sustrato nuevo, pero no, algunos te van a germinar, algunos te van a colonizar, otros no. Y como te dije, es muy fácil que una infección acabe con toda la producción porque es un solo individuo.
Si es que quieres mantenerlo después de la tercera cosecha, pues como te dije, comienza el sistema de descomposición del sustrato, no del micelio, del sustrato, porque ya no tiene energía para el micelio comienza a morir y es recomendable enviarle a un compostaje para que no atraiga moscas. Eso te sabría decir, amigo Diego. Ahora sí, chicos. No, un momento. Entonces, ¿siempre voy a tener que comprar más micelio? Cada cierto tiempo sí. Es muy recomendable mantener la variabilidad genética de tu producción. O sea, tenerlo variable, como se podría decir. Disculpen la redundancia, pero no encuentro otra palabra. Sí, mantenerla variable. Mantenerla variable cada cierto tiempo. ¿Qué más les podría decir? O sea, te puede servir para un cierto tiempo ese micelio, pero es mejor comprar nuevo y seguir reproduciendo. Y con eso mezclas genética y ya tienes. Es muy posible que tu producción no caiga por una infección. Esto es comparable, o sea, el reproducir el micelio ahí mismo, o sea, el mismo micelio es comparable cuando siembran con estacas en las plantas. Tienen los mismos problemas. Hay plantas que se siembran con estacas o con semilla y tienen los mismos problemas que mantener el micelio así, tiene los mismos problemas, chicos. Bueno, chicos. Para acabar mi intervención, quisiera agradecer al Club de Investigación Microbiológica que me dio la oportunidad de hacer este webinar. Estamos en esta vida para compartir información y pues trabajar juntos. Es un gusto haber estado con ustedes, que me hayan escuchado. Gracias por las preguntas. Se ve que ha habido interés en el tema y pues, sin más que decirles, pues, desearles feliz noche y muchas gracias. Ahí, antes de nada, decirles que apliquen los conocimientos. O sea, si tú aprendes algo y no aplicas, es como si no hubieras aprendido nada. Apliquen los conocimientos, del club está para apoyarlos. Ellos son la conexión directa conmigo y si quieren tutoría técnica, pues se les podría dar. En cambio, claro, en lo que les pueda ayudar, chicos. Entonces, nada, apliquen lo aprendido y buenas noches.